¿Qué tal, amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Ya estamos con una nueva teleentrevista. Nuestro invitado hoy lo voy a presentar de inmediato, usted ya lo está viendo en pantalla. Él es el doctor Marcelo Llévenes. Seguramente a muchos le suena su cara, ya le voy a decir por qué. Bueno, él es médico general, él es salubrista, fue seremi de salud durante bastante tiempo acá en nuestra zona, también fue jefe de Servicio de Salud Concepción y incluso director del Hospital Regional de Concepción, que es el establecimiento de salud tal vez más importante del país, por lo menos en términos de población que atiende y de trabajadores. Hoy día se desempeña como director del CESFAM O'Higgins, que está ubicado aquí en el centro de Concepción. Bueno, doctor, muchas gracias por esta posibilidad de conversar con usted. ¿Cómo está? Bien, un gusto, Hugo. Muchas gracias por la gentileza de la invitación a esta conversación. Bueno, usted tiene una amplia experiencia en el servicio público en materia de salud. El puro cargo de director de hospital regional ya da cuenta de que tiene bastante experiencia, pero además fue seremi, jefe de servicio, en fin. Y ahora está a cargo del CESFAM. ¿Cómo lo han pasado hoy en el CESFAM? Voy a decir primero que esto de la pandemia, digamos, nos sorprendió a todos. No por el hecho que venía, porque ya sabíamos más o menos a finales del año pasado que venía esto, pero no sabíamos que iba a venir de esta magnitud, digamos, y que iba a durar todo el tiempo que está durando. Yo creo que eso no estaba en los planes de nadie. Entonces, en rigor a todos nos sorprendió un poco. Nosotros los periodistas hemos tenido que acostumbrarnos a trabajar de esta manera, y ustedes, imagino que también han tenido que hacer muchos cambios. ¿Cómo ha sido esta, comillas, aventura, doctor? Sí, la verdad es que ha sido un tremendo desafío, yo diría, para todo el sistema de salud a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel local. Quiero señalar que acá hemos tenido un fuerte apoyo también de nuestra autoridad local, porque eso ha implicado tener que incrementar los recursos propios para poder absorber la demanda y, por supuesto, los recursos que hemos tenido desde el Ministerio, que también ha implicado aumento de la dotación para poder absorber las distintas demandas. Fíjense que, bueno, nosotros veníamos trabajando varios proyectos que implicaban ir aumentando nuestra capacidad de resolución. Este es un establecimiento que atiende 34.000 personas aproximadamente, que tiene un centro comunitario de salud familiar en Chaimávida, que tiene una población beneficiaria de cerca de 2.000 personas, y el resto es población de la ciudad de Concepción, más bien en el centro, donde atiende. Es un perfil bien especial el nuestro, porque además hay un volumen de personas que son, entre comillas, población que en algún minuto vivió en Concepción y después se fue a otras comunas, pero que le gusta atenderse en el centro de Concepción. Le encanta venir a nuestro establecimiento y mantiene la adhesión. Cuando recién llegué aquí me puse a conversar, como siempre lo hago, con los usuarios, a preguntarles cómo lo han atendido, qué sé yo. Y dentro de las curiosidades que varias personas me decían, no, yo por ejemplo vivo en los cerros de Talcahuano. ¿Y qué hace aquí? Y le decía, ¿y usted por qué está acá? Claro. No, porque yo vivía acá, me fui, pero siempre mantengo el vínculo, me gusta atenderme aquí. Y eso pasa con San Pedro, hasta comunas de fuera de la provincia de Concepción. Mantienen de alguna manera ese vínculo con nosotros y que genera una situación bien, bien especial. Eso hace que al tener un prestigio de larga data, este establecimiento, yo diría que lo ha mantenido en el tiempo y a la gente le encanta venir para acá. Probablemente porque lo ven más cerca, lo ven más accesible, lo ven más cerca, lo ven más cerca del hospital, ¿no es cierto? Sean esas situaciones más bien sociológicas y además el estilo de trabajo de nuestro personal, que yo diría que es bastante cercano, es bastante, yo espero cada vez más amable dentro de lo que es la forma de atender. Doctor, ¿cuál fue la primera dificultad que se encontraron con la pandemia? Y imagino yo que el tema de recursos resulta importante porque, claro, habitualmente se compran insumos, digamos, y habitualmente se compran mascarillas. Voy a hacer un ejemplo burdo, digamos. Se compran, no sé, 15.000 mascarillas, pero esto ya había que comprar mucho más, por lo tanto el tema de recursos tal vez fue una piedra de tope importante al principio, ¿no?
Sí, la verdad es que no tanto por los recursos, sino por la posibilidad de adquirirlos rápidamente. Nosotros recordemos que estábamos iniciando la campaña de vacunación antiinfluenza. De hecho, en los primeros días, antes de que aparecieran los primeros casos en nuestra zona, estábamos en plena campaña de vacunación y con los problemas asociados a la logística de la vacunación, porque las personas probablemente con muy buen sentido dijeron, bueno, nos vamos a vacunar para protegernos, y vinieron en masa algunos días y tuvimos que hacer ajustes en el sentido de buscar alianzas, por ejemplo, con el Colegio Madres Dominicas, que nos apoyó fuertemente y que es un establecimiento cercano que nos ofreció sus dependencias para tener un punto de vacunación en los primeros días, hablo del mes de marzo. Eso a pesar de que se dijo que la vacunación antiinfluenza no tenía nada que ver con el coronavirus, pero la gente de igual forma, yo lo recuerdo claramente, llegó en masa y fue un problema, porque había Exacto. muchísima gente en todos lados vacunándose y adultos mayores, más encima población objetivo. Así es. Entonces, claro, estábamos con el temor de que entre medio pudiera venir algún contagiado y generarnos un problema mayúsculo. Gracias a Dios en esos días no hubo todavía casos comunitarios dentro de nuestra zona, me refiero en que pudiera iniciarse la propagación. Estaba más focalizado. Y eso nos implicó tener que ya hacer ajustes en ese momento. De hecho, rápidamente nosotros hicimos ajustes en ese sector, instalamos otro campo de atención en parte del centro de referencia de salud que tiene la municipalidad en calle Asnet. Bueno, Parece que pero ejército, ¿no? no, eso es eso es en otro sector. Pero lo importante es que habilitamos 3 sitios de atención de tal manera de buscar eh, espacios que nos permitieran distribuir a nuestro personal por un lado, para evitar los hacinamientos, y por otro lado brindarles espacios más amplios, más seguros a nuestra población. Reitero, iniciamos esa estrategia y por otro lado, rápidamente, ya partiendo el mes con los primeros decretos, iniciamos me refiero a fines de marzo, principios de abril, iniciamos la redistribución también en sistema de turnos de nuestro personal, que fue la manera que tuvimos para poder evitar el riesgo de que se nos contagiara una parte importante del personal y pudiéramos disminuir la capacidad de atención. La verdad es que en ese sentido nuestro personal fue bastante disciplinado y ordenado, y debemos reconocer que la población también, para poder enfrentar esta pandemia de mejor manera. Creo yo que nuestra población, particularmente la adulta mayor, fue muy responsable, rápidamente se confinó, y eso implicó que tuvimos que cambiar nuestro modelo de trabajo, hacerlo más ambulatorio y buscar estrategias para poder, por ejemplo, llevarle los medicamentos a los crónicos a la casa, aquellos que no podían salir o no tenían familiares que les pudieran traer. También los alimentos, o sea, medicamentos, alimentos en una proporción que fuera viable para nosotros. Fuimos empezando ya a distribuirlos a nivel de la población. Nuestra población adulta mayor de 65 años respecto del total es alrededor de un 20%. O sea, de toda la población beneficiaria que nosotros tenemos, un 20% es población adulta mayor, de 65 años. Por eso que el peso de esa población es elevado, e implica también tomar estrategias que son distintas para poder darle solución a sus problemas, cautelando también la entrega de medicamentos a toda la población crónica. ¿Qué pasó Por otro lado, qué pasó con los el resguardo, perdón, solamente para cerrar este punto, y también el resguardo de nuestro personal, tanto en otorgarle los elementos de protección personal. Yo creo que hay una preocupación especial de nuestras autoridades, de nuestro alcalde, don Álvaro Ortiz, como también nuestra directora DAS, la señora Rosario Busto, muy aplicados ¿no es cierto?, en que nosotros contáramos con todos los recursos necesarios. Y debo reconocer también la preocupación de todo nuestro personal por contar con esos recursos
E incluso, fíjese usted que gente de la comunidad en los primeros días, algunas personas que tenían impresoras 3D, nos consiguieron más escudos faciales, ellos mismos los armaron, escudos hechos de forma espontánea, mascarillas también nos donaron, después ya con bastante precocidad nuestro equipo de la Dirección de Salud Municipal logró, ¿no es cierto?, conseguir el que tuviéramos el máximo de continuidad en los elementos de protección. Y lo otro es la redistribución de nuestro personal en sistema de turnos. Hemos hecho turnos de distintas formas. La mitad de la dotación semana afuera y semana en trabajo. En esa semana afuera era teletrabajo, que eran tareas asignadas para tener contactabilidad con los pacientes. Por ejemplo, en el caso de los médicos y de todo el resto del personal, nuestros distintos estamentos profesionales, médicos, enfermeras, matronas, nutricionistas, psicólogos, psicólogas, Doctor. Incluso paramédicos, ¿no es cierto? Ellas también estaban verificando la situación de cada paciente. Había tareas que debían realizar de tal manera que particularmente aquellos pacientes crónicos no se nos descompensaran, que es una cuestión bien compleja que se puede producir si no nos damos cuenta de que hay dificultades en el camino. Sí, y luego es la ambulatorización de la atención, es decir, sacar más equipos de trabajo que pudieran ir a visitar en terreno a nuestros pacientes. Tarea que todo eso se está realizando hasta el día de hoy. Lo único que hemos cambiado en nuestros sistemas de turno, hoy día hay más personal presencial para poder atender a nuestra población, pero hemos mantenido una parte de la dotación que está en este sistema de turnos, porque hay otro segmento que se tuvo que ir por decreto, porque tenían enfermedades crónicas, porque eran ya adultos mayores, se tuvieron que ir a sus hogares. De tal manera que ellos han permanecido en casa, pero hacen teletrabajo y nos colaboran desde esa condición. Sí, probablemente mucho de esto va a quedar, digamos, al final le voy a preguntar sobre ese tema. Doctor, ¿qué tan distinto habría sido el desarrollo de la pandemia en una ciudad como Concepción si el Ministerio de Salud los hubiese a ustedes incorporado desde el principio en el ataque de la pandemia? Porque al principio, y el alcalde Ortiz ahí fue muy, muy crítico, igual que el alcalde San Pedro, igual que todos los alcaldes en el fondo con la administración, en términos de que no pescaban a la salud primaria, pues, y al final, bueno, cuando ya la trazabilidad se les arrancó, se vieron la obligación de hacerlo. ¿Qué tan distinto habría sido la evolución de esta pandemia, cree usted, si hubiesen trabajado desde el primer día con los municipios? Sí, a ver, cuando hay situaciones de este orden, uno debe incorporar a toda la población. La verdad es que es muy complejo el trabajar en forma aislada o considerar solamente la cúspide en términos de morbilidad, ¿no?, de riesgo de enfermar o morir, ¿no? Hay que decir claramente eso, y usted no considera a la base que está en la atención primaria. La verdad es que la atención primaria es fundamental para el buen control de los casos que están apareciendo. E ir aislándolos precozmente. ¿Quién mejor que la atención primaria conoce dónde vive, en qué condiciones, cómo se mueve, cómo se desplaza nuestra población? Y creo que eran los socios estratégicos que debieron haber partido desde el inicio. Hay que trabajar los dos planos en paralelo. Todo lo que tiene que ver con la atención secundaria y terciaria, que está más bien focalizada en el entorno de los especialistas hospitalarios, y por otro lado el gran volumen de población que es manejada en la atención primaria municipal y en la no municipal, como son algunos casos como el Víctor Manuel Fernández, que también atiende población de atención primaria. Pero el grueso de la atención está en Chile, por lo menos está en el ámbito municipal. Fíjese que la Municipalidad de Concepción tiene una cartera de pacientes o de usuarios, para decirlo de alguna manera, de usuarios, de 129.000 y fracción, casi 130.000, de un total de 220.000 personas. Probablemente también hay personas que, estando en la comuna de Concepción, probablemente son FONASA,
pero se atienden más bien en la libre elección. Y esas personas en algún minuto también llegan a nuestros establecimientos de atención primaria. Pero en definitiva, doctor, ¿cree usted que habría sido muy distinto? Yo creo que lo que habríamos hecho es un control. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Y algo se ha aprendido, ¿no es cierto?, a través del tiempo, que lo que hay que hacer es hacer detección precoz y hay que aislar también oportunamente a aquellas personas que eventualmente pudieran ser contagiantes. Los chinos de Wuhan nos enseñaron hace meses atrás, nos decían, bueno, lo que hicimos nosotros fue hacer testeo a casi 10 millones de personas que eran los que tenían. Confinamos la ciudad, hicimos un cordón de tal manera que no ingresara nadie más y lo que se hizo fue testear casi a 10 millones de personas. Y eso les permitió tener la incidencia exacta porque eso fue en paralelo, ¿no? Y lograron tener y detectar a todos los casos que estaban circulando, y usted los aísla en residencias como lo que se está haciendo ahora, ¿no es cierto? Pero que en el fondo nosotros estamos en una situación en que captamos a personas sintomáticas y en parte también se hace trazabilidad sobre personas que están vinculadas a los casos sintomáticos. Los denominados contactos estrechos, digamos. Los contactos estrechos y personas cercanas a esos contactos estrechos. Y eso lo estamos haciendo desde la atención primaria, tratando de captar el máximo de personas que eventualmente impliquen riesgo. Eso yo lo veo diariamente, en los turnos que me corresponde hacer. Puedo visualizar una cantidad de personas que llegan sintomáticas o que son contactos estrechos y que eventualmente pueden implicar riesgo también si es que no se hace el diagnóstico o la persona no descarta o no confirma el caso. Pero, ¿Qué tanto más de recursos han debido gastar ustedes? Diría, no sé, no conozco las cifras, pero el CESFAM ha tenido que de su presupuesto gastar un 30 o un 40% más del presupuesto habitual para darle salida a los implementos sanitarios y también al tema de la trazabilidad, porque la trazabilidad, eso es investigar, digamos, y eso también tiene un costo. Entiendo que el gobierno ha puesto plata para hacer trazabilidad. No sé si la suficiente, usted me dirá o no, o si están al debe en ese tema, pero eso implica recursos también. ¿Qué tanto más ha debido gastar el CESFAM? Sí, yo creo que se ha debido gastar en personal, por un lado, redistribuir personal en sus funciones y, en tercer lugar, aumentar el consumo de elementos de protección personal. Recuerde usted que cuando uno va a atender pacientes tiene que cambiarse prácticamente todo. Sí. Respecto de los pacientes que está atendiendo. Me refiero particularmente a quienes hacen el examen físico, toman las muestras o le administran algún fármaco a personas que están con riesgo de ser eventualmente positivos, y si son positivos con mayor razón. Y por otro lado, como ya decía, el gasto en personal, delante hacía una estimación de lo que nos ha aportado al Ministerio respecto de lo que nosotros estamos aportando. Y para comunas como Concepción, que es una comuna grande, que tiene alta circulación de personas, 70-30 diría yo, lo que ha aportado directamente el Ministerio 70. Y a través de recursos para habilitar personas que puedan ayudar en la trazabilidad. Estamos hablando de trazabilidad y equipos de búsqueda. ¿Pero 70 activa. Al Ministerio y 30 al municipio? No. ¿O 30 al municipio, 70? 30 al Ministerio, 70 al municipio. O sea, ustedes como salud primaria han debido invertir más plata que lo que le ha dado finalmente el Ministerio. Sí, porque ¿qué es lo que hacemos? Por un lado es redistribuir nuestro personal, y se ha contratado también personal con cargo a la propia DAS de Concepción. Yo calculo eso en términos de la proporción. No estoy diciendo que todo sea recurso fresco. Sí. En el 70% estoy diciéndole más o menos la proporción de personas que provienen de contratos financiados directamente por el Ministerio y personas que hemos tenido que redistribuir nosotros para
testear, para testear o para hacer el proceso de trazabilidad, es decir, llevar todo el estudio de casos y de contactos. Y las personas además han tenido que usar muchas veces sus teléfonos personales para estos procesos. Sí. Y eso yo creo que es un mérito también de nuestro personal, que ha tenido que usar sus recursos desde su hogar, a veces trabajando hasta muchas más de las horas que son las horas contratadas normalmente en el CEFAM, que estaban antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque las personas usted las ubica después de que llegan o llegaron después del trabajo, o por algún motivo estaban haciendo otras tareas las personas, y se les detectó o se les contactó en un horario distinto al horario hábil habitual, que son para nosotros de las 8 hasta las 5 de la tarde. Doctor, ¿tiene asegurados los recursos para trazar del ministerio a contar de enero y febrero, o solo lo tienen hasta ahora, hasta diciembre? Sí, yo creo que ha habido en el último tiempo ha habido un cambio, una mejor voluntad, ¿no es cierto?, para considerar todo el trabajo que se puede hacer desde la atención primaria para ir rápidamente confinando y limitando la posibilidad de contagio. Yo creo que lo que tenemos hoy día estamos casi en el límite de lo que podemos hacer. No podemos avanzar más si no se inyectan más recursos. Porque esto es personal que está dedicado a estas tareas. En la práctica le consume mucho tiempo. Por ejemplo, hay personas que son caso índice, es decir, es una persona positiva y que tuvo contactos en distintos lados. Nos ha tocado personas con más de 15 o 20 eventuales contactos, y hay que determinar cuáles son contactos estrechos, cuáles son contactos reales o efectivos y cuáles no. Eso demanda mucho tiempo, demanda muchas llamadas telefónicas o incluso visitas domiciliarias para aquellos casos que eventualmente sean contactos estrechos. Se les puedan tomar los exámenes en unos casos, u otros considerarlo como caso probable, y la verdad es que pasa a ser uno más dentro de los positivos. Doctor, usted fue Seremi de Salud, yo ya di su cargo. Estamos hablando con Marcelo Llévenes, él es médico general, salubrista, fue Seremi de Salud, jefe de Servicio de Salud, también fue director del Hospital Regional de Concepción. ¿Le parece que sacar al director del Hospital Regional de Concepción en medio de la pandemia no fue una decisión feliz, por decirlo menos? Bueno, yo creo que la autoridad que está en la responsabilidad de conducir los procesos tiene, y que tiene la potestad en realidad, tiene el derecho a decidir cuando la ley se lo permite, decidir cambiar o no a determinados funcionarios. Pero no me parece que en este momento crítico sea recomendable hacer un cambio. Creo yo que si la persona está cumpliendo con sus funciones, está alineado, ¿no es cierto?, con las tareas del servicio o del ministerio, creo que lo peor es hacer cambios. Es complejo. Es complejo hacer un cambio para una primera autoridad yo decía, siempre usaba de un transatlántico como es el hospital regional, porque no es un buque, no es un buque cualquiera, es un transatlántico en términos de su volumen, y que tiene que funcionar en forma muy rápida. Tiene que ser capaz de adecuarse a las condiciones que le presenta el ambiente. Y yo conozco a Carlos Capurro, no sé si ex sí, porque lo sacaron. Y Carlos es un excelente profesional. Yo fui director y él fue en una buena parte mi subdirector administrativo. Él es de profesión ingeniero, pero conoce muy bien la lógica de funcionamiento hospitalario. Conoce al personal, conoce las dinámicas con las cuales se desarrolla la actividad hospitalaria, de tal manera que, y quiero decirlo, a mí me correspondió nombrarlo por alta dirección. Él participó del proceso, venía del área privada en el momento en que concursó,
y sin duda es un excelente profesional. Para mi gusto es alguien que en general es de buena relación, de buen trato, afable, pero además es un conocedor de toda la dinámica hospitalaria. Tiene muy buena relación en general con el ambiente médico, lo conoce, Sí, conoce cómo... yo no creo que haya duda, digamos, en la calidad profesional del señor Capurro, ni que haya dudas en que la autoridad administrativa tiene la potestad para sacarlo. Yo creo que la gran duda es, en eso vamos a coincidir todos, yo creo que la gran duda es si era el momento, en medio de la pandemia, porque él está en la pandemia desde el inicio hasta ahora, digamos, aprendió el funcionamiento o implementó el funcionamiento del hospital regional en pandemia, era funcional para el avance de la pandemia sacarlo en este minuto. Y digo, no está en duda la atribución que tiene la autoridad y no está en duda la calidad profesional, pero algo pasó ahí evidentemente. Sí, no, la verdad es que si me pregunta a mí, creo que no era el momento para tomar una decisión de ese tipo y cambiarlo. Lo más razonable habría sido mantener, si usted quiere poner a alguien al lado que le acompañe, porque eso puede pasar también en los cargos, ¿no es cierto? Que la autoridad que está por arriba dice, no me merece confianza en esto. Puede pedirle que otra persona la acompañe, ¿no es cierto?, para todos los procesos internos. Pero la verdad es que ejercer ese cambio, al menos, si a mí me pregunta, yo no lo habría recomendado. Le habría dicho, tienes que mantenerlo, espera que pase este proceso y después tomarán decisión. Porque la verdad es que es un cargo de alta dirección, pero sigue siendo un cargo de confianza, de tal manera que la autoridad de turno igual le puede, con elementos fundados, ¿no es cierto?, le podrá pedir la renuncia. Lo que pasa es que él había cumplido con el primer periodo, y el primer periodo usted se lo puede renovar, o lo puede, lo puede renovar y confirmar, o le puede decir, mira, hasta aquí llegamos, o no se suscribirá un nuevo periodo. La ley de alta dirección pública permite hasta 3 periodos. Hasta 9 años puede cumplir una persona si es que le van renovando los periodos por ADP, le llamamos alta dirección pública. Al tercer periodo, o sea, al término del tercer periodo, al término de los 9 años, ahí hay que llamar sí o sí a un nuevo proceso de concurso público. Doctor, mucho se ha dicho con esto, ya terminamos nuestra conversación, mucho se ha dicho de que, bueno, viene la vacuna, ya estamos claros, se supone que llega el primer trimestre a Chile y se va a empezar a vacunar el grupo objetivo, entre los cuales está la gente de la atención primaria probablemente, también los adultos mayores, también los profesores, porque está la idea, por supuesto, de recuperar las clases rápidamente presenciales, digamos. Pero independiente de ello, digamos, el virus nos va a acompañar un largo rato. Incluso algunos han señalado que puede ser una enfermedad estacional, digamos, igual como se vacuna para, no sé, para la influenza u otro, se va a vacunar también contra el coronavirus la población. ¿Qué tanto de los protocolos, qué tanto del teletrabajo, qué tanto de las medidas de precaución, qué tanto de la mascarilla, del cambiarse ropa cada rato, qué tanto de eso cree usted debería quedar en la atención primaria, así como protocolos? Sí, la verdad es que esto ha implicado recomponer probablemente una serie de procesos internos de cuidado que yo creo que van a seguir durante un buen tiempo, que quedaron o que llegaron, ¿no es cierto?, para quedarse, como se dice en términos simples. Todo lo que es la actividad del teletrabajo, por ejemplo, es una actividad que se ha potenciado en este tiempo. Toda la contactibilidad vía online creo que va a mantener una vigencia y va a seguir increciendo. Y lo otro, todo lo que tiene que ver con las normas de protección personal y comunitaria. Esto no es nuevo, no es nuevo las normas de protección de lo que se denomina las infecciones asociadas a la atención de salud. Pero en este caso, cuando hay una pandemia, esto va más allá, porque estas son medidas que se deben aplicar a la población en general. El uso, el lavado frecuente de manos, el usar mascarilla en condiciones en que hay riesgo de que una persona contagie a otro. Yo espero que eso
se transforme en una buena práctica, en una buena costumbre, tanto a nivel de los establecimientos como a nivel de las personas. O sea, si yo estoy enfermo y estoy con una gripe, yo no quiero que se enfermen los míos cercanos y voy a adoptar todas las medidas para que yo no siga contagiando a terceros. Y una gripe común, estoy hablando incluso de un resfrío común donde yo puedo contagiar al estornudar a otros. Creo que eso es importante y eso quedó internalizado, tanto en el ambiente externo, en la población general, como también al interior de nuestros propios establecimientos. Es decir, los controles de temperatura, el aseo frecuente, el uso de mascarilla, el uso de nuestros escudos faciales, ya va a ser más fácil para nosotros implementar esas medidas cuando llega la campaña de invierno, por ejemplo. El proceso de vacunación yo creo que también se va a ver favorecido cuando llegue la vacuna. Yo espero que nuestra gente entienda que la vacuna es para generar anticuerpos que le protejan a sí mismo, pero también que evite que uno se enferme y contagie a terceros. Porque ese es el sentido de la vacunación. Es protegernos a nosotros mismos de contagiarnos o de que el virus se active en nuestro organismo y a su vez que uno pueda contagiar a otros. ¿Cree usted, doctor, que la vacuna debería ser obligatoria? Se lo digo esto porque el ministro de Salud ha dicho en todos los tonos que va a ser voluntaria. La vacunación es un proceso que, según el Código Sanitario, es obligatoria. Las vacunaciones desde un tiempo se ha liberalizado de alguna manera el concepto, pero debiera ser obligatoria para toda la población y creo que siempre existen, como en todas las acciones del ser humano, en el ser humano, y en salud siempre existe algún porcentaje, ¿no es cierto?, de riesgo o tasa de riesgo que es baja o de algún efecto colateral. Es difícil predecir en millones de personas o miles de personas, cientos de miles de personas, el que no vaya a haber algún efecto asociado a la vacuna. Están descritos, pero normalmente son acotados y se trata de controlarlos. Pero lo importante es los niveles de protección de inmunidad que la vacuna genera en las personas para protegerse a sí mismo y para que desde el punto de vista colectivo uno pueda proteger a los demás, porque en definitiva si tenemos una cohorte grande, un número de personas grande vacunada, es menos probable que el virus empiece a circular. No sé si me explico. Si toda la población de Concepción está vacunada y llega un contagiante a nuestro territorio, ese virus no va a tener posibilidad de reproducirse. No sé si me explico, porque la reproducción se hace en un susceptible, que es una segunda persona, y si esa persona estaba vacunada, no le va a hacer ni mella el virus. A eso me refiero. Sí. En la medida que logra tener los anticuerpos suficientes como para que sea protector. Por eso que necesitamos que si la vacuna que ingresa va a requerir 2 dosis, por ejemplo, y esas 2 dosis alcanzan porcentajes altos de anticuerpos, 90%, como se ha dicho con algunas, creo que vale la pena ese proceso, porque eso nos va a permitir tener un alto índice de protección individual y también la inmunidad colectiva que se genera producto de los altos índices de vacunación. Y lo otro, como digo, son las medidas generales. De hecho, nosotros en los primeros días del invierno, y todo el invierno diría yo, tuvimos una muy baja tasa de infecciones respiratorias de otro origen. Me refiero al virus influenza, al parainfluenza, al virus sincicial respiratorio, que son muy frecuentes en el invierno. Y probablemente por el confinamiento de los niños, de los jóvenes, ¿no?, que estuvieron más en sus casas, se evitó esta transmisión persona a persona. Y lo otro es que también tuvimos una alta vacunación antiinfluenza durante el año 2020. Así que yo creo que hay muchas lecciones que se pueden sacar de aquí. Para mí es un área que a mí me gusta. Cuando hice el curso de Magíster de Salud Pública en la Universidad de Chile, por allá por el año 91, estaba en ese tiempo el brote que se produjo en Chile
de cólera, no sé si recuerda. Uh-huh. En ese año estuvimos nosotros haciendo nuestro curso de magíster, varios colegas, incluso de aquí de Concepción, y la verdad es que vino el entusiasmo por la epidemiología. De hecho, yo hice mi mención en epidemiología y después tuve casi 2 años como epidemiólogo del Servicio de Salud Concepción. Arauco era en ese tiempo. Pero es muy motivante para uno ver el impacto que se genera de los buenos procesos de educación sanitaria en la población. Y por otro lado, el efecto específico que generan las vacunas como elemento protector para la población. Sí, Así que son muchas lecciones favorables que surgen a partir de lo que hemos comentado, ¿no es cierto?, y de lo que ha sido esta pandemia. Yo creo que hay múltiples aprendizajes. Y yo no me he referido a otras externalidades que se han producido en este tiempo. También el apoyo que nosotros hemos brindado, y ahí la Municipalidad de Concepción ha sido señera, en términos de trabajar sobre la salud mental de las personas. Nosotros tenemos hoy día un centro de salud mental y de bienestar que está habilitado justamente para apoyar a quienes están confinados probablemente en sus casas y necesitan hacer una llamada, son psicólogos, ¿no?, que están prestos a recibir la llamada para justamente atenderles en sus requerimientos, porque aquí se produce un tema de estrés poblacional importante. Yo creo que esto ha sido... Y por eso que dice uno de repente, la gente, uno tiene que tener una doble lectura en ese sentido. De repente ve el acúmulo de personas en las calles, pero también es comprensible que las personas quieran salir, aunque sea un momento, y sociabilizar como es propio del ser humano. Lo que se ha producido el confinamiento, que es importante para evitar el contagio, también tiene un elemento que es positivo, ¿no es cierto?, también para la salud de las personas, pero evidentemente tenemos que hacer un sacrificio que va a llegar, yo creo que todos, que va a llegar hasta, espero yo, lo antes posible, pero no antes de mediados del próximo año, calculo, ¿no es cierto?, son los cálculos que uno hace para tener cierto nivel de tranquilidad. A lo mejor vamos a pasar todo el año, depende de los volúmenes de vacuna que lleguen y la oportunidad con que estas lleguen a nuestro país y a nuestra zona, para tener protegida a toda la población. Esa es la discusión que se viene ahora probablemente. Si la Exacto, así que esperamos que sea lo antes posible. Solamente hubo... Sí. Calle San Martín, estaba pensando delante cuando, volviendo a la fase original, cuando tuvimos que distribuimos en tres sectores. En Serrano, donde tenemos ahí un centro, en este momento está el Centro de Bienestar y Salud Mental. En San Martín, es calle San Martín, entre Salas y Angol, en donde está el Centro de Especialidades de la Municipalidad, y ahí se nos habilitó un área para poder trabajar, que todavía está funcionando, en donde se toman los exámenes, por ejemplo, para poder sacar todas las personas que tienen que ir en la mañana temprano a tomarse los exámenes. La ubicamos en ese punto, en calle San Martín. Sí, ahora se acordó ya. Muy bien. Sí, hemos conversado con Marcelo Llévenes, quien fuera Seremi de Salud, también fue jefe de Servicios de Salud Concepción y fue director del Hospital Regional. Actualmente se desempeña como director de CESFAM y nos ha contado toda la experiencia que han debido pasar en esta pandemia. Nos queda harto rato todavía, así que seguramente no va a ser la última que conversemos. Muchas gracias, doctor Llévenes, ha sido muy gentil por atender el llamado de TVU. No, muchas gracias, Hugo. Muy interesante la conversa. Te agradezco este espacio, Le agradezco a TVU el que se dé la oportunidad, ¿no es cierto?, para contar estas experiencias que son de interés, y yo creo que van a surgir probablemente algunas otras que vamos a tener que sistematizar para el bien de nuestra población. Muy bien, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.